Dios salva a este niño de hoy. Cristo nos ha mandado que todas las naciones sean bautizadas, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo Jesús. Dios ahora salva con su palabra, legado con el agua, el bebé rescatado, mira el milagro, Jesús ahora mora en este niño de hoy. Ok, ¿pudieron escuchar bien la canción? Por favor, si alguien me puede confirmar y se escuchaba todo bien en su computadora. Sí, hermano, puedo Sí, escucharlo bien. muy bien, qué bueno. Quería estar seguro, porque acá pues yo pongo el video y no estoy totalmente seguro si ustedes lo escuchan, pero qué bueno, gracias al Señor. Así que después de haber visto el video y haber escuchado la letra, ¿qué les reveló a ustedes la letra de esta canción acerca del bautismo? Tengo a Ángel, por favor. Para mí, pastor, Dios usando el agua, que es su palabra, nos lavó de nuestros pecados mediante el bautismo. Sería lo que pretendo asimilar de la canción. Muy bien, muchas gracias Ángel. ¿Alguien más que quiera participar? Yo, pastor, ¿Cómo no, Alicia? Por favor. gracias. ¿Qué me reveló la palabra sobre el bautismo? Al bautizarme, el Espíritu Santo entra con el bautismo. Y Amén. como dice la canción, pues se va el diablo. Amén. Y por lo tanto surge, la vieja mujer se queda atrás y surge una nueva. Muy bien. Pero se necesita tener fe en nuestro Señor para que esto sea así. Y esa fe es engendrada por el Espíritu Santo. Muy bien. También por esta fe viene el perdón, que es uno de los beneficios del bautismo. Y Cristo ha mandado que todas las naciones sean bautizadas en Cristo, en Él, porque todos los que los han sido son revestidos de Cristo Jesús y nos rescata al vivir Él en nosotros. Muy bien, Alicia. Me encantó su respuesta. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Xiaomi, Xiaomi, ¿quieres comentar? ¿Alguien más que quiera hablar acerca de qué te reveló la letra sobre el bautismo? Toda la Ángel, tremenda contestación, Alicia también. Si hay alguien más que quiera añadir algo o algo que ustedes piensan acerca del bautismo, Rosibel, por favor. Sí, señor, buenas tardes para todos. Tardes. Yo quisiera consultarle, ¿quién tiene la potestad en este momento de bautizar los discípulos hoy en día? Es mi pregunta. Hoy en día, Sí, señor. ¿quién tiene la potestad para bautizar? La respuesta es muy sencilla. En nuestra iglesia siempre pues tratamos que la persona que es el pastor, la persona que lleva el servicio, sea la persona que haga el bautismo, pero si hay un momento de emergencia y alguien desea ser bautizado por alguna otra persona, usted como cristiana puede bautizar a alguien. Y Correcto. lo que hace falta es la palabra del Señor y agua. Obviamente la palabra es la que tiene el poder, ¿verdad? En el bautismo, pero es un bautismo válido. Obviamente,
si tenemos la oportunidad de ir y hacerlo en una iglesia con el pastor de una manera más formal, obviamente lo queremos hacer así, pero en un momento de emergencia, alguien que a lo mejor no tenga la oportunidad de llegar hasta la iglesia y poder bautizarse y a lo mejor desea antes de morir ser bautizado, tiene ese deseo, está arrepentido de corazón, claro que sí. Cualquier cristiano puede bautizarlo. Ok, y siempre bajo agua. Sí, lo hacemos como dice la Biblia, ¿verdad? Se utiliza el agua y la palabra. Pero Ok, obviamente el que tiene el poder es la palabra del Señor, ¿verdad? La palabra del Señor es la que tiene el poder para el bautismo. Pero sí, para ligado el al agua. bautismo. Perfecto, muchas gracias, profesor. Amén. Gracias a usted. Tenía otra persona que levantó la mano. No, la vi de momento, pero. Ok, Lucy, por favor. Eh, sí, añadir solamente al tema del bautismo. No presté mucha atención a la letra de la canción, pero quiero dar mi punto de vista. ¿Cómo no? El bautismo es muy importante para un cristiano, es importantísimo. Eh, claro, Juan el Bautista nos hace ver el bautismo en agua como para arrepentimiento y perdón de nuestros pecados, Ujú. pero también nos presenta el bautismo de Jesús Ya. con Espíritu Santo y fuego. Amén. Entonces, ambas cosas son importantes para un cristiano. Juan hace ver la necesidad del ser humano, un cambio importante en su vida. Es por eso que él cuando está predicando en el desierto de Judá, eh, su mensaje es muy contundente O y sea, dice arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y entonces Juan, como se sabe, él fue el último profeta antes del Mesías. Entonces él pues se enfocaba profundamente en hacer llegar un mensaje de arrepentimiento, de salvación, el cual nos muestra pues a las personas un camino, que sí hay un camino de salvación y el cual debemos elegirlo. Y bueno, pues sabemos que Juan el Bautista fue un tremendo profeta, ujú. confrontaba la verdad, sobre todo con los fariseos, se enfrentaba, porque sabemos por la historia de los fariseos cómo eran. Entonces, pues la verdad, él no, como se dice hoy en día, no tenía pelos en la lengua, él decía la verdad auténtica, salía. Entonces, Era fue muy directo. un excelente profeta. Y el Amén. bautismo, pues todos debemos anhelar primero el bautismo en agua y luego el bautismo del Espíritu Santo, que es fundamental para un cristiano. Claro, claro que sí. Amén, pastor. Amén, amén a usted. Muchas gracias. Recuerda lo que dijo Jesucristo. De cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu, como usted dijo, no puede entrar en el reino de Dios. No puede entrar al reino de Dios. Palabras que les digo a Nicodemo. Si no tenemos a nadie más, vamos a continuar. Ok, so ahora estaremos contando la historia de Mateo 3 1 al 17. Una historia muy bonita, una historia muy interesante de, como decía Lucy, este personaje, ¿verdad? De Juan el Bautista, que vestía ropa de pelo de camello, comía langosta, miel silvestre. Era una persona un poco rara, pero con un mensaje muy directo, ¿verdad? Hacia los fariseos y los saduceos. Eh, Quisiera hacer como hicimos anteriormente, a ver si a alguien le gustaría contar la historia. Contarla en tus propias palabras, como dijimos anteriormente, sin añadir ni quitar nada, pero sí en tus propias palabras, contarme la historia. Si quieres, puedes utilizar algún papel que tenga algo escrito, puedes usar la Biblia, como desees. Y yo creo que Lucy está lista para contarnos la historia. Por favor, Lucy. Bueno, como ya estaba comentando, ¿quién era Juan el Bautista? Eh, Juan el Bautista era una persona muy particular, o sea, si hoy en día vemos un personaje así, de seguro que nos asustamos. Eh, Él le gustaba predicar en los desiertos, según dice la Biblia. En el capítulo 3 nos indica que se encontraba predicando
en el desierto de Judá, y con un mensaje, sí, como decía al inicio, con un mensaje muy fuerte, muy veraz. Eh, pues, toda la gente se reunía alrededor de él a escuchar su mensaje, las personas de Jerusalén, de Judea, las personas que vivían alrededor del Jordán, iban a escuchar su mensaje. Y otra característica de Juan, que su vestimenta, ¿no? Que Ujú. dice que se vestía pues con pelo de cabra, no sé, no me imagino cómo era su vestimenta típica, pero Ujú. así lo dice la Biblia que usaba ese tipo de vestimenta. Y entonces, cuando Juan el Bautista está predicando en el desierto de Judá, todas las personas van a escuchar. Entre las personas que van a escuchar su mensaje van también los famosos fariseos de la época. Y los fariseos ya sabemos que ellos iban simplemente, pues, como se dice, a chismear, a sacar qué es lo que, información para poder acusar más adelante. Ujú. Y entonces, pues, Juan el Bautista conocía bien quiénes eran tales personajes. Entonces ahí es donde él, digamos, entre comillas, al verlos a los fariseos se enfurecía y mandaba su mensaje muy fuerte, muy poderoso, directamente a ellos, se podría decir, haced frutos dignos de arrepentimiento, le decía generación de víboras. Ese Ujú. mensaje era para ellos, generación de víboras. El hacha ya está puesta a la raíz del árbol para ser cortada. Eh, Allí Juan da un mensaje muy auténtico, muy fuerte para los fariseos y en general para todos, porque sabemos que los fariseos pues eran personas que vivían de apariencias, mas no practicaban la justicia, la misericordia. Es por eso que iba el mensaje directamente a ellos y también en general, pues. Luego, Juan el Bautista anuncia que viene tras de mí, dice, alguien que no soy digno de desatar la correa de su calzado. Y se estaba refiriendo a Jesús. Jesús llega al Jordán para ser bautizado. Juan, eh, por un momento, no quiere realizar el bautismo porque le dice, pues yo deseo ser bautizado por ti y no tú por mí. Jesús le dice, deja que las cosas se hagan así. Y ahí ocurre el bautismo de Jesús. Juan bautiza a Jesús y se oye una voz maravillosa del cielo donde dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oí. Bueno, eso es lo que cuenta en el capítulo 3 de Mateo. Amén. Muchas Amén, pastor. muchas gracias, Lucy. Tremendo trabajo. Me encantó cómo contaste la historia. Creo que cubriste todos los detalles y lo hiciste de una manera muy normal, muy simple. Se entendió muy bien. De verdad que me gustó mucho. Muchas gracias por participar y de verdad que es un placer por poder escucharlo a ustedes contar la historia. Ok, ahora estaremos considerando Mateo 3, la historia que acaba de contar Lucy. Estaremos considerándola y creo que lo que vamos a hacer, bueno, vamos a comenzar con la pregunta de considerar. La primera pregunta sería, ¿quiénes son los personajes de esta historia? Ángel, por favor. Ninguna hermana va a ser ruso. Yo tengo como personajes Juan el Bautista, el profeta Isaías, los fariseos, los saduceos, Jesús, el Espíritu Santo, Dios, la voz del Padre, generación de víboras, refieren a Abraham. Sería eso para que los hermanos aporten otros. Y bueno, si alguien más quiere aportar alguno más. Xiaomi.
Oh, voy a admitir hacia hoy. Ok. Yo creo que los dijiste todo, Ángel, así que vamos a continuar con la próxima pregunta. ¿Cuáles son los objetos que vemos en esta historia o animales? ¿Cuáles son los objetos o animales que vemos en la historia? Alicia, por favor. Y bueno, yo tengo la ropa de pelo de camello que utilizaba Juan, su cinto de cuero, lo que consumía como alimento, langostas y miel silvestre, el agua para bautizar, su calzado. Eso es lo que yo tengo como objetos. Muy bien, muchas gracias, Alicia. Esos son los mismos que yo tengo acá: la ropa, el cinto, la comida langosta, miel silvestre, el agua y el calzado. Añadimos el hacha, pastor, Sí, cómo no. Dígame otra vez. el hacha, El raíz, hacha, árbol, sí. fuego, Frutos agua, también. trigo. Trigo, Frutos. frutos, muy bien. Calzado. El calzado, ¿qué más? Tenemos la paloma, el Espíritu El Santo. aventador que tiene en la mano. Piedra. El aventador, el Bien, granero. ¿cómo no? El fuego. Muy bien, muy bien. Ok, continuamos con la próxima pregunta. ¿Dónde ocurre la historia? Levanten su mano, por favor. ¿Dónde ocurre la historia? Según la lectura, es Rosibel, por favor. Perfecto, profesor. Bueno, la historia este, ocurre en el desierto de Judá, Ujú. sus aldeas, Jerusalén, Judá y bautiza en el río Jordán. Digo, ¿verdad? Muy bien. Muchas gracias, Rosibel. Bueno, papá, bendiciones. Si alguien sabe cuándo ocurre la historia, esto quizás nos lo dice un poquito más adelante, quizás posiblemente en Lucas 4. Ángel, por favor, nos da un poquito más de detalle. Yo tengo, dice, cuando Jesús tenía aproximadamente 30 años de edad, Muy bien, ¿sí? entre los años 25 al Cristo, de 25 al 30 después de Perfecto. Cristo, Muy bien. al inicio de su ministerio público. Esos datos tengo yo, pastor. Muy bien, Ángel. Esos son los datos, ¿verdad? Más o menos entre 30 años, más o menos 25 a 30 después de Cristo. Dice también en Lucas 4 que el año 15 del imperio de Tiberio César, donde Poncio Pilato era gobernador. Rosibel, por favor. Profesorcito, disculpe, no sé si me equivoqué en la respuesta, si fue Ujú. que me preguntó dónde ocurrió la historia o cuándo ocurrió la historia. No, hicimos esa pregunta, sí, No, la hicimos anteriormente, esa pregunta, y usted la contestó bien. ok, ok. Y sí, y yo también tengo, pues, compartir que realmente para mí ocurrió la historia cuando Juan salió a predicar, ¿verdad? A predicar la palabra Claro. para el arrepentimiento de los pecados y que todo ser pudiera ser bautizado, ¿verdad? Eso para mí es lo que, donde ocurre la historia, de nuestro pasaje. Muchas gracias. Sí, muy bien. Claro, está correcto. Muy bien contestado. Las dos contestaciones están muy bien. La próxima pregunta que tenemos es, ¿cuál es el problema? ¿Qué problema vemos en esta historia? Yo creo que hay algunos problemas en esta. ¿Quién quisiera contestar? Rosibel, por favor. Bueno, profesor, yo si contesto mucho, por favor, que los otros compañeros también puedan participar, ¿verdad? Claro, le Bueno, damos, para mí le fue damos cuando oportunidad a llegaron todos. los fariseos y los seduceos, donde estaba Juan, ¿verdad? Y Juan les dice, generación de víboras,
porque realmente estas personas venían a hacer el daño, no era que se venían a bautizar ni a escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Ellos venían a causar problemas y a hacer mentiras, ¿verdad? Y ellos llegaban únicamente di, a ver qué era lo que pasaba. Entonces no era que llegaban a su arrepentimiento de Claro. sus pecados. Tenían esta Eso actitud que creo se yo que ese es creían. el gran problema, ¿verdad? Porque ya vemos muchos que somos exactamente como los fariseos y los saduceos, ¿verdad? Si llegamos a una iglesia o llegamos a alguna congregación o algún estudio, este, viendo a ver qué ofrecen, si realmente no ven lo que es la bendición que uno recibe, pongámosle, con el bautismo, ¿verdad? El bautismo nos está limpiando y nos está dando un paso hacia el salvo. Entonces, para mí, ese creo que fue el problema. Muchas gracias. Lamentablemente todavía hay algunos fariseos por ahí. Sí, no, tremendo. Y también tenían esta actitud de que pues creían que por ser judíos eran hijos de Dios, estaban por encima de las demás personas, ¿verdad? Esta actitud bien arrogante. Ángel, por favor. Pastor, me parece que es otro problema, la actitud de Juan Bautista al Ujú. no querer bautizar a Jesucristo. Oh, ese Pero fue un para punto. ello teníamos que entender que Juan el Bautista sí sabía con quién estaba al frente. Él sabía que era el Hijo de Dios. Él sabía de la divinidad de él. Entonces, seguramente ese momento en su mente dijo, ¿cómo puedo bautizar yo al Hijo de Dios si yo soy un simple mortal? Entonces, pero ahí viene la gracia de todo esto, cuando el Señor le ordena que haga el bautizo en cumplimiento de una profecía que estaba ya en Isaías 43. Mi pregunta, pastor, ¿este bautizo es en justicia de Jesucristo, conforme dice Mateo 3:15? ¿Es de injusticia o Eh, tiene otro significado más grande? el bautismo de Jesucristo. Sí, habla ahí en 3:15 Mateo, habla de justicia. Sí, bueno, el bautismo de Jesucristo es como la manera en que Jesucristo, ¿verdad? Él viene a este mundo y él obviamente, en ese momento, pues ya él hace la promesa que tiene que hacer, ¿verdad? Tiene que ser bautizado y ya se hace, como quien dice, en otras palabras, uno de nosotros, ¿verdad? Y él tenía que pasar por todo esto, el bautismo. Pero sí, como dice, uno de justicia, claro que sí. ¿Alguien más que quiera contestar la pregunta de cuál es el problema? Si no, podemos continuar con la próxima pregunta. La próxima pregunta es, ¿se resuelve el problema? Y si se resuelve, ¿cómo? Rocibel, por favor. Si alguien también quiere contestar por el chat, lo pueden hacer, por favor. Rocibel y tengo a Alicia ¿Sí me también. escucha, profesor? Sí, Sí, sí te abría el micrófono, perfecto. Ya le voy. Bueno, para mí sí se resuelve el problema, ¿verdad? Con la llegada de Jesús, porque él tenía que cumplir, ¿verdad? También con el bautismo y al ver al ser bautizado, Dios se agrada realmente, de igualmente, de la obediencia que tenía Jesús. Entonces, para mí, siempre se resuelve el problema cuando Jesús llega. Bendiciones. muy bien, muchas gracias. Alicia, por favor. Sí, bueno, Juan aceptó bautizar a Jesús. Por lo pronto ahí ya resolvimos uno de los problemas que se mencionó, ¿verdad? Él se sentía indigno definitivamente de bautizar
a Jesús, pero era un acto que se necesitaba hacer porque estaba en su naturaleza de hombre Jesús. Y como hombre tenía que unificarse a toda la humanidad a través de ese bautismo que todos como humanos debemos de tener, ese lo que es el sacramento. Entonces, ese era el por qué también Jesús lo necesitaba, ¿verdad? Ahora había mucho pecado, pues bueno, de siempre, desde Adán y Eva, había mucho pecado en la gente y llega Juan y empieza a hablarles de arrepentimiento y empieza a bautizar y abrirle camino a Jesús, que era su misión de él, dar a conocer quién que venía el Mesías y abrirle el camino. Entonces, de alguna forma, veo que sí, los fariseos, bueno, pues no se compusieron definitivo, pero sí hubo un llamado, digamos, de atención y de arrepentimiento por parte de Juan a los fariseos. Muchas gracias, Alicia. Muy Sí. bien. Ok, aquí tenemos otra vez los objetivos que ya lo habíamos hablado acerca de ello, el método de las 4C. Compartiremos las preguntas de consolidar y estaremos describiendo las bendiciones que recibimos en el bautismo. Ok, bueno, ahora tenemos unas cuantas preguntas para consolidar, ¿verdad? La primera pregunta, y si quieren anotarla, ¿verdad? Porque vamos a hacer lo que hicimos anteriormente, hace como 2 clases atrás, que nos reunimos en diferentes grupos por medio de Zoom y ustedes van a discutir estas preguntas. La, Sí, pri- sí. la pregunta es, ¿cuál es el punto principal de la historia? Si quieren las pueden ir anotando para que las tengan. El segundo es, ¿qué pecado veo en esta historia y puedo confesar en mi vida? ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí? Y la cuarta pregunta sería, ¿qué pediré de Dios? Que Dios obre para poner en Ves práctica esta sus amarilla, palabras. parece una fea feísima. Ok, Amarilla o así la que amarilla, no sé cuál de las dos como. voy a dividirlos a todos en grupos. Déjame mirar primero cuántos somos en total. Somos 17, así que podemos hacer posiblemente un grupo podemos hacer 5 o 6 grupos diferentes. Ok, so vamos a crear los grupos. Vamos a crear 5 grupos. Ok, ok, so voy a abrir los grupos ahora y poco a poco los van a ir moviéndose para cada cuarto. Ok, ¿tienen las preguntas o necesitan que las repita nuevamente? Si quieren me pueden contestar por el chat o me pueden decir si tienen las preguntas, ¿están listos? Ok.
El ring vaya. Bueno, creo que ya estamos de vuelta. Cuéntenme, ¿cómo funcionó este sistema? ¿Funcionó mejor que la otra vez? Ahora sí, profe, estuvo excelente. Un poco más de tiempo. Ah, No, sí, no, sí, sí, de hecho, nosotros los 7 minutos, volamos hasta pastor. lengua. Sí. Nos sobró tiempo hasta de hablar un poquitico de los lugares donde estábamos, profesor. Qué bueno, me alegro. Yo, Sí, yo lo sí. había, yo lo había puesto para 8 minutos, pero después no sabía cómo virarlos para atrás, pero por eso se tardó un poco. Creo que fue, Pero se escuchó mucho, Sí, mucho, muy 7. bien, no mucho, muy bien. Hijo, perdóname, mija. Lo No. único que nada más nos dio pase Vamos a a prender 2, la luz. no sé los otros a dónde se quedaron. bueno, No, pero la dinámica está buena. está La bueno, dinámica está buena, hermano. qué Sí, bueno, hay me veces alegro la mucho. señal es que me está molestando mucho. Pero ahí estamos luchando. Ok, ok. La Y no, señal a tengo veces aquí. cuando la señal no está muy buena, como que da un poquito de problema y a lo mejor uno no escucha bien, Sí. Pero pero ahí vámonos, no, la dinámica ahí está vamos buena. poco a poco. Un día voy a ir a predicar allá yo también. Claro que sí, cuando quiera. Claro, sí. Ajustamos para el avión ahí, hermano, algún tiempo. Qué No, bueno. no, nunca he andado en avión, pero algún día. Algún día de esto, claro que sí. Sí, no es extraño. Y si nota que venga el jet, que el Señor los va a mandar. Ujú. Se va a hacer mejor. Ok, Sí. vamos a ir hacia adelante. Preguntas para consolidar cuál es el punto principal de la historia. Ustedes son unos expertos de esta historia, ya contestaron varias preguntas, estuvieron en los diferentes cuartos. Jorge, por favor. Amén, hermano. Nosotros pusimos el bautismo de Jesús en la pregunta número 1. ¿Cuál es el punto principal de la historia? El bautismo de Jesús. Muy bien. Bautismo de Jesús. Ángel, por favor. Nosotros con el hermano Leandro, indicamos que Juan preparaba el corazón de los judíos para recibir al Salvador prometido cuando bautizaba a los arrepentidos de sus pecados. Y su bautizo a Jesucristo era para iniciar su ministerio público. En Muy ese bien, sentido contestamos eso. muy bien, muy bien contestado. ¿Verdad? Punto principal, Juan prepara a los judíos para recibir al Salvador prometido. Bautiza a aquellos que están arrepentidos y bautizar también a Jesucristo para iniciar ¿qué? Su ministerio público. Ahí comienza el ministerio público de nuestro Señor Jesucristo. Recibe, por favor. Aló. ¿Me dio la pase a mí, profesor? Bueno, vi su mano levantada. Si quiere contestar la próxima pregunta, dice, ¿qué pecado veo en esta Ok, historia y confieso en mi vida? ya le contesto esa, pero yo quería agregar Sí. uno al punto principal, porque para mí el punto principal es el arrepentimiento de los pecados, porque si no tenemos arrepentimiento, no tenemos bautismo, no podemos bautizarnos nosotros sin habernos arrepentido de todo corazón de nuestros pecados. Entonces, para mí ese era el principal, ¿verdad? Y entonces respondo el otro. ¿Qué pecado veo en la historia? Yo puse que el pecado que veo es que hay muchas personas que no le sirven al Señor, que no son puras, que no son personas de que, como los fariseos y los seduceos, ¿verdad? Que son Ujú. personas de que, de que no les sirven. Y así ya vemos un montón en este momento, que nosotros teniendo la oportunidad, teniendo pies, tenemos brazos, tenemos boca, tenemos sabiduría, entendimiento, todo lo que nos regala el Señor, no salimos a ser los discípulos que Él quiere, que es la misión que nosotros queremos. Si todos fuéramos imitadores de Juan, nuestro mundo no estaría tan pecaminoso. Y el que veo yo en mí es eso, que a mí me gustaría realmente hacer más discípulos y no los hago. Entonces eso es mi parecer.
Gracias, Muchas profesor. muchas gracias, Rosibel. ¿Alguien más que quiera añadir algo? Ángel, por favor. Con el hermano Leandro habíamos convenido en dos pecados que vimos en esta historia. La pretensión de los judíos de siempre presumir su descendencia de Abraham como pasaporte para ir al cielo. Creemos que allí está uno de los pecados capitales de entender mal esta palabra. Y la segunda, la gente está sin querer arrepentirse. Siempre está buscando el mundo, siempre está buscando la cosa más fácil y dejando de lado lo principal que es buscar la vida eterna. Estos dos pecados hemos... Muchas gracias, Ángel. Pecado digo yo que puedo ver en mi vida, pues muchas veces, a veces también tenemos algún, algún tipo de arrogancia espiritual. No sé, a veces quizá por medio del pecado que vive en nosotros, a veces miramos a ciertas personas y pensamos como que, estas personas a lo mejor no deberían ser parte de este grupo. Y a veces sin darnos cuenta, eh, a lo mejor no criticamos, sino a lo mejor señalamos, ¿verdad? A lo mejor en nuestro corazón. Y es un pecado que vemos en nuestras vidas y a veces pues tenemos que también pedirle al Señor que nos dé un corazón humilde, que nos dé un corazón el cual está dispuesto a llegar a todo tipo de personas y con amor, un amor cristiano, ¿verdad? Un amor el único que llega a nosotros por medio de la palabra. Poder llegar a otras personas y aceptarlos y hablarle de Jesucristo. A veces, pues sí, pienso yo la arrogancia espiritual. Ok, siguiente pregunta. ¿En qué versos y palabras de esta historia podemos ver nosotros el amor de Dios hacia mí, el amor de Dios hacia ti? Ángel, nuevamente. Ángel, por favor. Con ¿Dónde? el hermano Leandro habíamos convenido. Ujú, Nosotros encontramos el amor de Dios en Mateo 3, versículos 15, 16 y 17. ujú. Especialmente en el 16 y el 17, cuando nos muestra un amor inmensurable para el hombre al establecernos la Santa Trinidad. Vemos ahí el amor de Dios que sirve para llegar a su pueblo. En ese sentido hemos visto nosotros el amor de Dios. Qué bonita esa parte, ¿verdad? Cuando se abren los cielos y baja el Espíritu Santo en forma de paloma y se escucha la voz de Dios Padre diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Amén. Muchas gracias, Ángel. ¿Alguien más, por favor? ¿Alguien que no haya contestado en toda la clase? ¿Dónde puedes ver el amor de Dios hacia ti? Arturo, por favor. ¿Cómo no? Muchas gracias, Arturo. Sí, sí, nosotros llegamos también a la conclusión, pero en el versículo 13, cuando dice que Juan vino que el Señor vino a Juan para ser bautizado. Y entonces, así como el Señor Jesucristo llegó a Juan, así también encontramos su amor que llegó a nuestras vidas, nos llamó a nosotros, nos escogió y nos salvó y nos limpió y ahora pues somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Enoch, por favor, Enoch. Muy bien, hermanos, sí, vamos a ver. ¿Me escuchan, hermanos? Sí, cómo no, te escuchamos. Sí. Como no, hermano, aquí los encontramos en un conflicto, pero un conflicto bonito, podemos decir a favor. En Amén. el caso del amor y la humildad, podemos unir lo que es el amor y la humildad en el capítulo, en el versículo 13 y el 14. Pero en esta ocasión me centro en el 14, cuando dice, más Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Hay un intercambio como de dudas, como que yo necesito de ti y tú necesitas de mí. Hermano, ahí los presenta una humildad. Tanto Juan le
Se presenta humilde al maestro porque él sabe que después de Juan no hay otro más que el maestro. Pero se encuentra en el conflicto que dice, y ahí, también Jesús le dice, y ahí, necesito que tú me bautices a mí. ¿Y quién de nosotros será? Yo cumplí con Hay lo un debate que ambos se presentan humildes, presentan que- una humildad tan opuesta, podemos decir, pero que viceversa hay una humildad de amor que viene a darnos un ejemplo, que el maestro se presenta como el más bajito como hombre, que Juan no estaba equivocado. Juan no estaba equivocado presentársele al maestro, Señor, necesito que tú me bautices, pero tampoco el maestro se equivocó en ocupar a Juan para que me bautice. Pero ¿qué es lo que hizo el maestro? ¿Cómo ser bautizado por medio de un hombre humano? Esto nos da la gran pauta a decir que Cristo se bajó como hombre hacia abajo bajito por un inmenso amor, utilizó amor, humildad y ejemplo, que el hombre necesita de Dios y el hombre y Dios necesita de nosotros para que enseñemos también, hermano, ahí alcanzo. Amén, muchas gracias. No, que ese es un buen punto, ¿verdad? Porque estuvimos hablando que algo que vemos en esta historia pudiera ser como pecado, pudiera ser que a lo mejor Juan el Bautista no quería bautizar a Jesús, pero el punto que tú traes es muy importante. Él lo ve, ¿verdad? Como Dios mismo dice, no, yo soy el que necesito ser bautizado por ti, tú vienes a mí, ¿verdad? También lo podemos ver de ese punto de vista, la humildad que él tiene hacia con el Señor Jesucristo. Ujú. Muy, muy Así bien. es. Muchas Sí, gracias. humanamente Jesús ser bautizado por un hombre no era tan normal. Con la diferencia que ya el 27 viene a hablar ya del resultado, que habló del amor, ya dice que se le presentó como una paloma. El hombre hizo lo que iba a hacer con el maestro y el final lo hizo el Espíritu Santo, se le presentó como paloma. Muy Ahí bien. tenemos el amor amplio. Amén. Muchas gracias, Enoch. Vamos a seguir hacia Sí, adelante. La próxima amén. pregunta, ¿qué pediré yo que Dios obre en mí para poner en práctica su palabra? ¿Alguien que quiera contestar? ¿Qué quiero pedirle a Dios que obre en mí? Rosibel. Gracias, profesor. Este, bueno, yo quiero que Dios obre en mí con entendimiento, con sabiduría, que su palabra llegue a mi corazón y a mi mente para poder imitar a Juan, para ser más discípulos, porque esa es la misión que nosotros tenemos, hacer más discípulos. Pero realmente, como decía mi compañero de ahora de sesión, a veces somos tan arrogantes y tan malillos como los fariseos y los saduceos, ¿verdad? Y entonces nos olvidamos de la humildad que tenemos que tener para hacer hijos de Dios. Y realmente eso es lo que a mí me gustaría un montón aprender y darme el Señor ese entendimiento que necesitamos cada uno para poder uno seguir adelante haciendo sus discípulos. Muchas gracias, profesor. Bien, muchas gracias, Rosibel. Muchas gracias. Ok, seguimos adelante con las preguntas para consolidar. Ok, aquí tenemos un mensaje. Dice que Jesús fue bautizado por Juan para cumplir con lo que es justo, ¿verdad? Como dice en el versículo 15, ¿verdad? Cumplir con lo que es justo como nuestro sustituto. O sea, Jesucristo vino al mundo, Él comenzó su ministerio después de ser bautizado para vivir la vida perfecta como nuestro sustituto, aquella vida la que por medio de esa perfección nosotros podemos ser perfectos delante del Padre. Gálatas 4:5 dice, cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. ¿Verdad? El bautismo fue instituido, lo que es el bautismo, y mandado para todas las naciones cuando Jesús lo dio en la gran comisión de la iglesia después de su resurrección. Muy bien.
También en Mateo 28, 18, 20 dice que toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, esta es la gran comisión, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos ¿en qué? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así que este mandato es para todos los creyentes de la iglesia primitiva, es muy claro, y nosotros también lo seguimos hoy en día, ¿verdad? Sabemos que el bautismo es muy importante. Así que las bendiciones del bautismo, el bautismo no solamente es un simple símbolo, ¿verdad? Algunas personas piensan que es solamente un símbolo que yo hago como para simbolizar que soy un cristiano, pero realmente, o que sea una señal o una de nuestra condición como creyente. Tampoco es un simple acto que Dios manda que observemos, ¿verdad? No es un mandato, pero sí el bautismo es necesario. Es algo por el cual nuestro Señor distribuye a los pecadores las bendiciones que Cristo aseguró para ellos por medio de su vida santa y muerte. ¿Ok? El bautismo es poderoso. Bendiciones del bautismo, pues como hablamos anteriormente, dice que pues, el bautismo no es solamente un simple símbolo o señal de ser un creyente, ni es tampoco un simple acto de Dios que mandó que observemos. El bautismo no es un simple símbolo o señal de nuestra condición de creyentes, ni un simple acto. Esto es básicamente lo mismo. El bautismo es un medio por el cual, nuevamente, por el cual Dios distribuye a los pecadores muchas bendiciones. Ok, el bautismo nos da el perdón de los pecados. Podemos ver Hechos 2:38, el que dice que, bueno, sabemos que en Pentecostés, que dijo Pedro, arrepentidos todos y bautícense en cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. También 8:22, 16, o Gálatas 3:26, 27, 1, y primera de Pedro 3:21. 8:22, 16, sabemos qué sucedió allá, que estaba contando Pablo lo que sucedió con Ananías cuando él le había dicho, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. También si uno no se ha bautizado, todavía ¿qué puede hacer? Arrepiéntanse y bautícense en todos ustedes para que sus pecados les sean perdonados. Crean en el Señor Jesucristo. Sabemos la historia de carcelero de Filipo. Todos ustedes deben saber esta historia, ¿verdad? Cuando él le pregunta a, a Pablo, que están en la cárcel, y él le pregunta qué debo hacer para ser salvo. Y la contestación de ellos es, cree en tu Señor, en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué sucede después de esto, verdad? Ellos se reúnen en la casa de este carcelero y dice la palabra que todos ellos fueron bautizados en esa noche. Así que el bautismo es bien importante, ¿verdad? Creemos en Jesucristo y queremos ser bautizados. También, pues, queremos bautizar a los niños. Sabemos que todos nacemos en pecado, no solamente los adultos, sino los niños también nacen en pecado y es muy importante que sean bautizados también. Ellos merecen también esta bendición. ¿Alguna pregunta acerca de la clase antes de que terminemos? ¿Algo que quieran ustedes añadir? Sí, pastor. ¿Cómo no, Ángel? Una pequeña pregunta. Sí. En muchas iglesias evangélicas eh, no le dan importancia al bautismo. Ujú. Ellos acogen, por ejemplo, dice Hebreos 6:1. Hebreos Por 6. tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez
el fundamento de arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Con este versículo ellos dicen, el bautizo, la confesión, el perdón, el arrepentimiento son rudimentos viejos. Vamos adelante un paso, hagamos la perfección. No sigamos en estas cosas que a nada nos conduce, porque el bautizo nos salva. ¿Algún argumento, pastor, sobre este particular? Sí, sí, cómo no. Muchas personas realmente no ven el bautismo como un sacramento, ¿verdad? Como algo instituido por Jesucristo para que seamos bautizados nosotros y para que podamos recibir las bendiciones que Dios nos quiere dar. Eh, por ejemplo, Dios utiliza diferentes métodos para, para llevar su palabra, para fortalecer nuestra fe también y para perdonar nuestros pecados. Sabemos que el bautismo tiene el poder de su palabra y es algo que nosotros recibimos directamente de Dios hacia nosotros. Muchas de estas iglesias evangélicas que no creen en el bautismo, básicamente ellos sí lo hacen como un símbolo, pero es algo, si lo ves de esta manera, es algo que la persona hace para Dios, ¿verdad? Llega y se bautiza para confesar, para decir yo acepto a Jesucristo, pero realmente si somos verdaderamente humildes y creemos lo que nos dice la palabra, los versículos que hemos estado estudiando anteriormente acerca de que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, vayan y bautícense en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si somos humildes y podemos creer esas palabras, sabemos que el bautismo es algo que Dios nos da a nosotros. No hay nada que nosotros hacemos. Así que por medio del bautismo recibimos esa bendición que Dios nos da, el perdón de nuestros pecados. En ese momento morimos, ¿verdad? Y nacemos nuevamente como hijos de Dios. Recibimos el Espíritu Santo, aquel el que nos guía en nuestra vida espiritual. Así que es bien importante. Y por eso también queremos bautizar a los niños cuando nacen, porque sabemos que todos nacemos en pecado, ¿verdad? David dijo, en pecado me concibió mi madre. Así que todo niño, aunque lógicamente no podemos entender que un niño pueda tener pecado, pero la palabra nos dice que así es. ¿Por qué queremos quitarle esa bendición? Obviamente, el bautismo no, si tú crees en Jesucristo, aunque no estés bautizado y tienes fe, vas a ser salvo. Pero si Dios nos dice, bautícense, queremos recibir esa bendición. Enoch, por favor. Sí, hermano. Voy a manera de opinión, hermano, Sí, cómo no, con, claro. con el Sí, mismo tema. sí. Démonos la idea que el Señor va a venir esta noche, que no, ¿verdad? Porque hay muchos. Solo una idea, démoslo porque Ujú, tal sí. vez no es mi frase adecuada. Démoslo la idea que el Señor viene esta noche y cuántos personajes aceptaron, vamos a decir así, al Señor lo aceptaron hoy temprano, a mediodía, a las 2 de la tarde, Ujú, y no hubo la oportunidad para bautizarse, qué sé yo, y si el Señor viniera a la enseñanza de algunos dogmas, de algunas ciertas denominaciones, que algunos dicen que el bautismo salva, otro que no salva. Bueno, la opinión es esta, que ¿a dónde mandaríamos una persona que acepte al Señor hoy temprano y el Señor vino esta noche? Por naturaleza se quedaría porque no hizo obras. Muy bien. Lo que Bueno, ahora hago no, ¿sí? podemos pensar, perdona que te interrumpa, Sí, sí, sí. podemos pensar en el criminal que estaba crucificado al lado de Jesucristo. Ajá, No merecía ajá. absolutamente nada y hasta ese momento él no había creído en Jesucristo como su Salvador, pero en ese momento la fe llegó a él. Perfecto, hermano. Ahora lo que va a Sí. hacer, por ello. Ah, ok, está bien. Ahora voy a reforzarlo, hermano, ahora voy a Sí, sí. reforzar. Ya. Ahora en lo que es Marcos 16 dice, el que creyere. Y no le dio chance, el Señor vino, el que él vino, me quiero bautizar también y me voy a bautizar porque quiero salvarme. Y el Señor no permitió al tiempo de mañana porque apenas aceptó a mediodía, el Señor vino, él se salva, con tal haya Claro que creído en sí, el claro que corazón, se salva, él claro alcanza, que sí. se salva, porque lo hizo con toda fe y todo corazón. Amén, amén. Quiero Sí, servirle a Dios, pero el Señor no lo permitió. Quiere que sin bautizarse se fue, pero con la diferencia que los premios son distintos, no hablando de estímulo, ¿verdad?
Muy pero bien. alcanza la salvación, como por decirlo así, más humano, Sí. alcanza la corona de vida o la salvación. No, no, pues está totalmente bien. Somos salvos por medio de la fe, ¿verdad? La Ah, fe sí. en Cristo es lo que nos Y, salva. y por allí, si en lo poco me fuiste fiel, ya vemos, en lo mucho te pondré, pues la promesa de Dios. Amén. Muchas Así, hermano, gracias. siento. Muchas gracias, Quedo Enoch. aquí. Sí, Ok, sí. bueno, vamos a continuar aquí rapidito. Espérate, ¿qué hice acá? Pues la batería, se me fue la batería por Ok, triunfar. ahora sí. Por Bueno, triunfar pues ya se acabó. llegamos al final de la clase. Vamos a terminar con una oración, así que oremos. Señor Padre Todopoderoso, gracias nuevamente por esta gran oportunidad, por este tiempo, Señor, en el que podemos conversar acerca de tu palabra, contestar preguntas, mirar a tu palabra y poder llegar a las contestaciones que tú nos das, ¿verdad? Simplemente por medio de tu palabra, Señor. Así que gracias por este momento, gracias por bendecir esta clase en este día, Señor. Quiero pedir por todas las personas que se encuentran aquí en esta clase, Señor, que los bendiga a cada uno de ellos, Señor. Dale una buena noche, que ellos puedan descansar y que mañana, Señor, les dé la oportunidad de poder levantarse y hacer todo lo que tienen que hacer, pero que todo lo que ellos hagan, Señor, sea para tu gloria. Guíalos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo en cada una de las cosas que hagan. Todo esto, Señor, lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Buenas Amén. noches. Buenas noches, que tengan buenas Buenas noches. noches. Sí, buenas noches, Dios buenas los noches, bendiga, hermano. buenas noches Amén, y hermano. hasta la próxima. A la Bendiciones próxima, sí, para todos. nos vemos el Bendiciones lunes. para Buenas todos. Buenas noches, noches. Dios les Sí, amén. bendiga. Así es. Buenas noches, hermanos. Buenas Sí, noches para buenas todos. noches. Sí, hermano, en el nombre del Señor. Esperamos que el Señor sea con todos nosotros. Sí, antes de que se vayan, déjame decirles rapidito que el video, en la lección número 5 estaremos estudiando capítulo 2 versículo 1 al 12. Así que vean el video y contesten las preguntas y nos vemos el lunes a las 7:30. Amén, hermano. Amén. Amén. Bueno, a las 7. Recuerden bendiciones para parar la todos. grabación. Sí, muchas gracias. Me voy de último, me voy de último. No, que yo me voy de último. Me voy con el profesor, yo. Que el profesor se, no me voy si el profesor no se va. A ver, cuánto. Ok. Hermano, da pesar, pero tenemos que separarlos en el nombre del Señor. Sí, pero Sí, sí, nos hermano. reunimos otra vez el lunes con el favor del Señor. Pero en las nubes, en las nubes, en el nube va a haber más que esta Bien. cantidad. En las nubes va a haber más que esta cantidad. Buenas noches. Amén. Bueno, pues buenas noches a todos, que el Señor los Ah, bendiga y nos vemos el lunes. Voy a estar cerrando la clase. amén. Ok. Bueno, entré tarde, yo hemos cogido el tarde.